Hemos estado en las últimas semanas hablando de fe sin límites en todos los sentidos de la vida, en aquello que Dios provee, la forma que Él lo provee, y aún en los procesos que Dios nos lleva a vivir internamente, porque la fe de Dios no solo tiene que ver con suplir necesidades externas. Quizá nosotros en algún punto de la vida hemos interpretado la fe como creer para yo recibir algo que externamente puedo ver aquí. Pero la fe en Dios es mucho más. Lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida cuando nosotros confiamos en Él tiene que ver desde un proceso de restauración interna que se refleja en todo lo que hacemos y en todo lo que vivimos. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque sé que muchos en una medida diferente, a la medida que vamos conociendo al Señor, hemos podido ver su gloria en una forma extraordinaria. Y nosotros somos iglesia precisamente por esa obra de fe que Dios ha hecho en nuestra vida. Hoy justamente estamos celebrando 504 años de la Reforma Protestante. Y ese es un gran testimonio, porque previo a la Reforma Protestante solo las personas vivían por lo que otros decían. Pero durante la Reforma Protestante y después de la Reforma Protestante, la gente empezó a recibir revelación directa de la palabra de Dios. Solo la fe, solo la vida, solo la convicción que nosotros tenemos de parte de Dios en nuestra experiencia directa con Dios. En otras palabras, en ese momento de la Reforma, el velo de muchos cayó y pudieron entender que Dios no se revelaba solo a algunos, pero Dios se revelaba en este tiempo de la gracia a todo aquel que clamara a Él e invocara su nombre y reconociera que Él es el Dios y la única respuesta que el mundo necesita para poder llegar al cielo. Por eso lo celebramos. Esas 95 tesis clavadas en la catedral de Wittenberg en Alemania dictaminaban con formalidad para todos aquellos que vivían en la oscuridad que Dios era todo lo que necesitaban. Amén. Yo estuviera en un grito celebrando, porque si tú y yo estamos aquí, justo es por lo que otros han antecedido en la experiencia de gracia. Y por eso estamos celebrando este tiempo. Hoy también nos visitan nuestros hermanos de la Sociedad Bíblica. Ellos se han encargado de promover la palabra alrededor del mundo en diferentes idiomas, con proyectos hacia las etnias. Y ellos han estado trabajando duro en diferentes áreas de crecimiento integral. Y al finalizar, ellos tienen un espacio aquí. No te vayas sin que pases por la mesa, por favor, con ellos y puedas ver qué es lo que ellos ofrecen ahí y nos pueda servir. Sociedad Bíblica ha sido una experiencia para nosotros también de proyección, de alcance de la palabra del Señor y hacia el exterior, llevando a otros un mensaje de vida. Tómalo en cuenta. Y hoy, en este momento, podemos decir también que la restauración se convierte en un punto importante de nuestra fe en Jesucristo. Y no una restauración simple, pero una restauración al máximo. Una restauración al máximo. Y yo creo que a la medida que nos encontremos con estos principios bíblicos que hoy vamos a compartir, vas a poder determinar en tu corazón y en tu vida que definitivamente cuando uno aprende a vivir y a confiar y a caminar en esa fe sin límites en el Señor y por el Señor, podemos vivir también una restauración total y plena. Mira lo que dice. Quiero llevarte en este pasaje con reverencia. Quiero que lo busques por ahí. Job capítulo 1. Un par de versos quiero compartir contigo. Verso 1 del capítulo 1 de Job y también el verso 5 de Job. Si alguien en el proceso de la vida vivió una restauración total, fue Job. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de leer y analizar la vida de Job en sus 42 capítulos, por cierto, una historia increíble, real, transformadora, te habrás dado cuenta que Dios se mueve en una forma maravillosa y espectacular. De modo que Job no solamente fue un hombre que vivió experiencias adversas y logró salir adelante con una visión superior a lo que él consideraba era la fe, sino que
él pudo sostenerse como un baluarte, como un elemento del cual Dios alardeaba. ¿No les gustaría que Dios alardeara de ustedes? De David dijo: este es un hombre conforme a mi corazón. De Abraham dijo: no hay otro hombre que tuviera fe como Abraham. Y Dios levantaba y alardeaba, ¿no?, de aquellos que decidían honrarle al Señor. Y quizá hoy, si nos determinamos a vivir en esa realidad, ¿qué no diría el Señor de nosotros? No sé qué diría hoy, pero si tú vivieras en el Señor a fondo, como lo hicieron estos héroes de la fe, ¿qué el Señor nos diría? Y dice Job capítulo 1 verso 1: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Si eres de los que subrayan, tienes tu Biblia ahí. Estos son 4 elementos que puedes subrayar, aunque no voy a hacer énfasis en ellos, pero son elementos importantes que nos lleven a nosotros a vivir en una dimensión diferente en nuestra experiencia con Dios. 1, hombre intachable. 2, absoluta integridad. 3, tenía temor de Dios. Y 4, se mantenía apartado del mal. Si lo sombreas en tu dispositivo también vale, y después agregas una nota por ahí donde tú puedas recurrir en su momento. Verso 5: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Dios bendice su palabra en nosotros. Quiero, en una forma muy breve, llevarte a considerar la conceptualización de Job al respecto de su relación con Dios. Cómo Job se veía en su relación con Dios. Si había algo que motivaba la vida de Job a vivir cerca del corazón de Dios, era justamente el hecho de que en su práctica habitual él procuraba poder mantenerse intachable delante de Dios, manteniendo esos principios de vida, manteniendo esos principios de conexión con Dios. Segundo, él conservaba una integridad absoluta. Era honesto, honrado, valiente, era entregado. Quienes conocían a Job lo tenían en grande estima por todo lo que Job proyectaba, porque él lo procuraba. Era una persona que tenía temor de Dios, y creo que justamente eso era el principio de todo lo previo. El hecho de que Job fuera un hombre con temor de Dios lo llevaba a poder vivir una vida extraordinaria. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para poder vivir en un ambiente extraordinario? ¿Qué nos motiva a nosotros el poder buscar a Dios? El tener temor de Dios nos lleva a considerar y a desear una vida mejor, porque lo que Dios ofrece es mejor que lo que pudiéramos imaginar en la vida. No pudiéramos considerar cosas finitas y terrenales, porque esas, insisto, se acaban. Pero cuando consideramos la dimensión de Dios y tenemos temor de Dios, eso nos lleva a poder vivir en una absoluta integridad, a poder temer al Señor y poder ser unas personas intachables. Y no solo tenía temor de Dios, porque no solo era el reconocimiento de la santidad de Dios, pero dice la Escritura que Job se mantenía alejado del mal. Hoy, cuando la palabra que más corre entre esta generación es la palabra intencional, tenemos que ser intencionados en alejarnos. En Santiago la Escritura nos enseña que nosotros debemos huir de las tentaciones del enemigo. Hoy por hoy yo te digo que tienes que ser intencionado en apartarte del mal, y que podamos vivir en la experiencia de Dios que nos pueda llevar a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque Job lo procuraba incluso para sus propios hijos. Porque Job no solo vivía en esa realidad en su vida para ser fortalecido en lo que había aprendido y visto de Dios, pero lo deseaba para sus hijos. Y dice la Escritura que él no solo
pensaba que bueno sería que nuestros hijos pudieran vivir así, sino que Él ofrecía sacrificios a favor de ellos por si sus hijos no seguían en la misma línea, que Dios encontrara una línea de agrado. Entonces el sacrificio tenía un significado amplio, porque era una ofrenda al Señor para poder justificar nuestros pecados. Y Job lo ofrecía a favor de sus hijos para justificar los pecados de sus hijos, porque él lo deseaba para él y para su siguiente generación. Y esto se convierte en un punto de referencia claro en nuestra capacidad de ser restaurados. La mente de Job era restaurada en un proceso constante. La restauración no solamente es en un momento de la vida y punto. Escúchame bien en esto. Cuando nosotros decíamos en algún momento que hemos enfermado, ser restaurados de nuestra salud, no decíamos que nuestra salud sea restaurada a medias. Nadie dice, vamos con el médico a ver si me restaura la mitad. No. Vamos con el médico y le decimos, doctor, lo que tenga que hacer, pero quiero estar mejor que antes. Amén. Porque queremos que nuestra salud esté en óptimas condiciones. Hay un proceso en el que entramos para que nuestra salud llegue a ese punto óptimo. Nuestra experiencia en Jesucristo tiene que llevarnos justamente en ese nivel de deseo. Señor, si tú me has restaurado, si me has lavado con tu sangre, si hoy vivo en una dimensión diferente de conexión contigo, no quiero entonces convertirme en alguien que esté tranquilo justamente con lo que he recibido, sino que yo pueda avanzar, crecer, moverme al momento óptimo de mi bienestar espiritual, mental y físico. Y eso solo lo puede ofrecer Dios. Ese proceso solo lo puede experimentar en el Señor. Alcanzar una restauración al máximo implica que no solo desees estar bien, pero que desees estar excelente. Dos amenes. Por ahí van a salir algunos amenes. Ahorita se pone la cosa buena. Y a lo mejor ni los dos amenes van a salir. Pero mira cómo Dios empezó a procesar a Job. Lo primero que Job experimentó después de vivir una vida intachable, absoluta integridad, temor de Dios y apartado del mal, es que fue probado por Dios. Ahora, hay dos aspectos importantes en ese momento donde cuando el enemigo se pone delante del Señor. Si no conoces la historia de Job, te invito a que la leas. No te lo leo porque son 42 capítulos y no saldríamos hoy. Pero te resumo algunos de los momentos más importantes en esa experiencia. Y uno de ellos particularmente fue justamente cuando el diablo se presenta del Señor. Aquí casual, el diablo va caminando por el cielo y le pregunta al Señor, ¿qué estás haciendo? Pues aquí casual, rodeando el mundo. Y le dice el Señor, ¿has considerado a mi siervo Job? Y el enemigo, sin pensarlo mucho, pensando solamente en lo que él piensa, le dijo, sí, claro, como tiene todo, está bien. Como no le falta nada. La perspectiva de Dios venía del interior. La perspectiva del enemigo se mantenía en la parte exterior. El Señor le decía, ¿lo has visto? Pero no hablando de la careta, sino hablando del interior. El enemigo dice, tiene todo, por dentro debe estar bien, con su conceptualización equivocada. El enemigo dice, lo vamos a probar, pero no para comprobar la grandeza manifiesta en la vida de Job. Dice, permíteme probarlo, pero para destruirlo y destruir el argumento de Dios. Pero Dios dice, no, pruébalo. Haz lo que tengas que hacer, solo no toques su alma. Y el enemigo, ni tardo ni perezoso, empieza a trabajar un proceso de dificultades en la vida de Job. Porque Job, siendo un hombre intachable, con temor de Dios, de integridad absoluta y apartado del mal, era justamente el blanco, no solo para que el enemigo pudiera atacar, pero también para que Dios pudiera alardear.
Y Dios lo permitió. Ahora, quiero llevarte al concepto de las dificultades, porque lo que Job vivió a partir de ese momento fueron dificultades. Si tú piensas que estás viviendo dificultades, échate un clavado a la historia de Job y dime si tú estás viviendo dificultades. Pero Job empezó a vivir cantidad de circunstancias. Primero, pierde sus bienes. Ahora, el perder sus bienes para Job no era solo perder recursos, pero Job utilizaba sus ganados para ofrecer sacrificio a Dios. Y lo primero que el enemigo atacó fue la capacidad de ofrenda de Job para rendir tributo a Dios. Porque él sabía que si él no tenía esa capacidad, iba a desmoralizar a Job. Ustedes saben cómo trabaja el enemigo astuto. Y lo primero que le quitó fue los ganados, lo que él ofrecía en sacrificio. Lo segundo que él quitó fueron otros bienes, hasta llegar a su familia. Tres aspectos esenciales en lo que construye el ser humano en esta sociedad presente: recursos, formas de adoración y familia. Y cuando alguna de ellas es trastocada, nuestra vida empieza a constreñirse y empezamos a ser confrontados. Las primeras dificultades de Job lo llevaron en esa consideración. Pero la intención en medio de las dificultades que Dios permite a nuestra vida tienen como intención, insisto, en que podamos probar nuestros límites y nuestra condición delante de Dios. ¿Por qué Dios permite dificultades? ¿Por malo? Porque Él está en el trono, como lo he dicho en otras ocasiones, rigiendo sobre la humanidad y diciendo y dictando cosas por todos lados. No. Lo que Dios quiere que probemos es la intención de nuestro corazón. Y más como creyentes, más como hijos de Dios, más como aquellos que hemos aceptado el don de gracia en nuestra vida. Dios quiere confrontar nuestras vidas para que determinemos de qué lado estamos. Y que podamos estar conscientes en nuestra propia vida. ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Eso nos lleva en un proceso de restauración, de purificación y de fortalecimiento. Cuando tú tienes dificultades y aprendes a ver tus límites, tienes dos opciones: te das por vencido o miras hacia el cielo. Nadie mira hacia abajo en las dificultades. El 99.9% de las personas siempre dicen: Señor, se acuerdan que hay un Dios en los cielos. O deciden tirar la toalla y que pase lo que pase. Dios nos confronta. Las dificultades desmoronan el argumento del ser humano de pensar o imaginar que todo lo puede. Algunos en todo su intelecto piensan que todas las dominan y que cualquier circunstancia con que seas positivo la vas a librar. Cuidado. El enemigo trabaja sigilosamente. El ser positivo no te va a librar de ninguna dificultad. Ser positivo sin un sustento te va a decepcionar más pronto de lo que tú te imaginas. Y al rato no vas a creer en nada ni en nadie. Por eso el enemigo está atacando con la positividad. No. Ser positivo sin un sustento te va a llevar a ningún lado. El Señor quiere construir tu vida, derrotar, deshacer, desmoronar tu argumento humano para que puedas mirar hacia Él. Job, a pesar de que era intachable, que era un hombre de Dios, que guardaba su corazón, que se apartaba del mal, necesitaba ser confrontado, no con el aspecto teórico de lo que siempre había creído, pero necesitaba ser confrontado con ese aspecto práctico de lucha, para que su fe fuera fortalecida y pudiera ir a una fe sin límites. La fe
es justamente el elemento en medio del proceso que vincula nuestro corazón con el corazón de Dios. Tú estás teniendo dificultades, entiendes que tu argumento se desmorona, entiendes que en ese momento estás siendo probado al límite, y lo que sucede enseguida es que tú empiezas a mirar hacia el cielo con un sentido de fe, de convicción, y esa fe, esa convicción empieza a vincularte con el corazón de Dios. ¡Pum! Empieza a haber conexión. A Dios no le importa si lo haces con sinceridad en ese momento. Lo que Él quiere es que empieces a mirar hacia arriba, porque Él sabe que en el momento que tú empieces a mirar hacia arriba, ay, Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan excelente, que te va a seducir. ¿Quién puede mirar al cielo y no ser seducido? ¿Quién puede mirar a Dios y no sentir que su corazón se hace chiquito? Porque Dios es así. Es seductor, es amoroso, es todo lo que todos hemos deseado vivir y experimentar. Pero tenemos que aprender a vincular nuestro corazón al corazón de Dios. Dios tiene que destruir ese argumento donde moralmente nos pensamos que somos buenos y que no merecemos lo que viene. Hay algunos que imaginamos que porque somos tan buenos no nos merecemos vivir momentos de angustia. Imagínense Job, intachable, de integridad absoluta, temor de Dios y alejado del mal. ¿Quién pudiera ser más bueno que Job? Pero a veces nosotros delante del Señor arguimos y decimos: Señor, pero si no le hago mal a nadie, ¿por qué me vienen estas cosas? Y empieza el cuestionamiento, porque empezamos a seguir o queremos seguir argumentando nuestra propia capacidad humana sin ser transferidos a la dimensión de Dios. Job fue confrontado en sus dificultades para que esa conceptualización que él tenía de Dios pudiera irse a una dimensión más grande. No solo el Dios del libro, no solo el Dios de mis enseñanzas religiosas, no solo el Dios de lo que aprendí por mis antepasados, no, pero ahora el Dios en la practicidad, donde lo teórico dejó de ser teórico y se convirtió en un estilo de vida práctico. Eso usted lo verá más adelante. No le voy a arruinar el final todavía, pero habría que escalar, y Job no podía escalar con el bagaje humano. Tenía que ser constreñido, presionado, para poder vivir en otra experiencia. Y las dificultades nos llevan ahí. Las dificultades nos ayudan para poder vivir un proceso de restauración total en nuestra vida. Y aunque a veces pudiera ser difícil, aunque a veces no quisiéramos vivir esas experiencias, es necesario para que Dios tome el trono de tu corazón total. Porque la restauración de Dios no es solamente que estés bien humanamente hablando. La restauración de Dios es que estés bien divinamente hablando. Espíritu, cuerpo y alma. Y eso te lleva a una restauración al máximo. Dios comenzó el proceso en ti cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, porque abrió la brecha, puso el puente, reconectó su intención divina y su propósito eterno a través de Jesucristo. Pero eso no era el fin. Dios todavía tiene que llevarte en un proceso de desintoxicación humana para que aprendas a vivir en una intención divina. No es fácil. Vivimos en un mundo que nos ahoga, que todos los días tiran la mente y al corazón. Pero ahí es donde tenemos que ser fuertes. Por eso Dios nos permite las dificultades, para que nos demos cuenta que el mundo no nos puede dar lo que solamente Él nos puede dar. Que las respuestas no van a venir del mundo que te seduce, pero las respuestas van a venir del Dios eterno que te ha creado y ha creado todas las cosas alrededor tuyo para que Él sea glorificado y tú puedas vivir en un estado de plenitud total. Dale un aplauso a Jesucristo. Aleluya.
El Señor restaura nuestra percepción de fe. ¿Cómo percibimos la fe? Eso es un proceso interno. No es solo creo. ¿Cómo yo percibo la fe en el Señor? ¿Cómo ve Dios fe? Mis ojos empiezan a concebir el cómo Dios ve la fe. Quizá para mí, como lo dije previamente, es tener cosas, pero para Dios es tener un corazón incondicional, con o sin, con o sin. Satanás les decía: claro, Job te sirve porque mira, no le quitas nada, tiene todo. Económicamente es el jeque aquí del barrio, admirable por sus posesiones. Y el Señor le dijo: no, es mucho más que eso. Y Dios los llevó a la dificultad para que su percepción de fe se consolidara y pudiera llegar a la conclusión: Jehová dio, Jehová quitó, y sea alabado su nombre. ¿Quién en su sano juicio diría la humanidad, la sociedad en la que vivimos, puede alabar al Señor en medio de una dificultad? Si no es que tu fe y tu condición al respecto de tu fe ha migrado a la condición de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, y su nombre es alabado. Mi convicción de Dios es incondicional. Y pueda tener o no tener, yo lo voy a alabar. Dios sabe cómo lleva y a quién lleva, a dónde lo lleva. Pero si vivimos esas circunstancias, siéntete amado, porque lo que Dios quiere hacer contigo es abrazarte y llevarte a una dimensión más grande. Me preocuparía si no tuviera dificultades. Me preocuparía si la vida la viviera tan suave y yo la malinterpretara pensando que Dios me tiene totalmente consentido y no necesita que yo sea aprobado en nada. Porque si Job, que era intachable, de una integridad total, temeroso de Dios y apartado del mal, no se eximió de ello, ¿quién soy yo? Si ni aún el mismo Jesucristo, quien fue entregado como oveja al matadero y fue crucificado para redención en nuestra vida, lo libró. ¿Quién que desea estar cerca del corazón de Dios puede librar las aflicciones de este tiempo? Pero eso no lo digo para que te dé miedo, sino todo lo contrario, para que te sientas amado y que seguramente Dios está haciendo alarde de ti. ¿Has considerado a mi siervo? ¿Has considerado a mi sierva? ¿Has considerado a mis hijos? No importa que la fe nos confronte o que nos lleve en ese modo, siempre Dios estará procurando restaurar y perfeccionar nuestra capacidad de emplear nuestra fe. Y va a llevar nuestro sentido de convicción a otro nivel. ¿Quiero confiar como siempre? No, quiero confiar como Dios quiere que yo confíe. Quiero confiar como siempre, que cuando veo la dificultad trato de huir. O quiero confiar desde la dimensión de Dios, que aún frente a la dificultad y cualquiera que pudiera ser el resultado, aquí estoy. Los jóvenes hebreos frente al rey Nabucodonosor, cuando estaban siendo confrontados con su fe, ellos le respondieron: o me sirven y él le dijo: me sirven, me adoran, se postran ante mí, o se van al horno de fuego. No sé cómo se le dirían, si con algún tipo de ironía, que incluso Dios usó ironía, y se lo voy a decir más adelante. Pero le han dicho: sépase, sépase, oh rey, sépase, que me metas o no me metas, yo no me voy a inclinar frente a ti.
porque el Señor me salva del fuego o me lleva a su presencia, pero a Él le debo lo que soy. Esa no era fe solo para librar dificultades. Esa era fe para vivir la experiencia total de Dios. Una fe sin límites, una fe sin condiciones, una fe sin restricciones. La fe prueba no solo lo que anhelamos o somos, la fe nos muestra quiénes somos, porque somos probados ahí. ¿Soy o no soy? ¿Soy incondicional o no soy incondicional? ¿Dios está sentado en el trono de mi vida o no está sentado en el trono de mi vida? ¿Dios cuenta conmigo cuando quiera y como quiera y donde quiera y en la forma que quiera, o solo cuando yo digo? Job dijo, lo vivió, lo experimentó y pudo entender que las circunstancias que él confrontaba lo llevaban de una realidad humana a una realidad divina. Ahora, este momento de confrontación y definición en la experiencia de Job con Dios lo llevó a un punto donde Dios no solo lo probó en los detalles, sino que lo exprimió en sus reacciones. Mira lo que dice la escritura. Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Cuando ya Job había vivido su momento y había atravesado por las circunstancias difíciles en su cuerpo, en su familia, en la pérdida de cosas y aún en sus amigos, que amiguitos que no le ayudaron mucho, sino que ponían en tela de duda aún la integridad de Job, conociéndolo y habiendo enfrentado a Dios, pudo darse cuenta que a lo mejor él había entrado en un momento de autocompasión. Y si bien Dios se compadece de nosotros, Él no cae en nuestro juego de autocompasión. Porque ese juego de autocompasión decimos, ay, necesito el apapacho, necesito que me abracen, necesito que me digan cosas bonitas. Si no, Señor, ahí nos vemos. Y ando buscando quien me diga cosas bonitas en medio de mi aflicción. No, acuérdate que no estás ahí porque no te lo merecías y de pronto te llegó y andas buscando quien que te abrace. No, Dios vio la condición de Job y no cayó en ese juego de autocompasión. Al contrario, capítulo 38 de Job dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Job pensó que le decía, pobrecito Job, pero el Señor se levanta con autoridad presionando a Job y le dice, ¿quién se atreve? Y le dice a Job, prepárate, muéstrame tu hombría, párate. Si estuviera acá en el norte le hubiera dicho, párate, deja de estar chillando. Dijo, párate. ¿Quién habla con tal ignorancia? Y en lugar de Job de recibir un apapacho, casi creo que le dio una nalgada. Job. Y sigue hablando y le dice, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y aquí entra la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dime, ya que sabes tanto. Y entra la ironía de Dios. A ver, Job, ¿tú qué te crees que las sabes todas?
¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Lo primero que Dios confrontó en Job en ese momento no fue su tristeza y su angustia, fue sombría. ¿Confías o no confías? ¿Llorarás por tus desgracias o celebrarás las victorias anticipadas? ¿Te sumirás en tu llanto desconsolado como si no conocieras al Dios grande, fuerte y poderoso, o mantendrás tu corazón firme pase lo que pase? Muéstrame tu hombría. Y Dios no paró en ese punto. Yo sigo hablando con Job. Verso 17 le dice: ¿sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes la idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. Dime de dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad. Puedes llevar a cada uno a su hogar. ¿Sabes cómo llegar ahí? Y luego el Señor emplea la ironía y dice: pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Alguno diría: qué malo el Señor, pobrecito Job. Si ya de por sí le estaba yendo como en feria y luego Dios le habla así. Dice el Señor: pero claro, tú lo sabes todo. Dios estaba exprimiendo a Job. Cuando yo estaba considerando este pasaje, se me vino a la mente una figura como esta. Al principio le estaba sacando un poquito de jugo con todas las situaciones. Ya ahí lo llevaba. Se fue la familia, se fueron sus bienes, sus amigos no le servían de mucho. Argumentaba con Dios y no recibía respuesta. Estaba viviendo en un momento de angustia donde ya no soportaba el dolor en su cuerpo, y esto lo estaba llevando, lo estaba exprimiendo, lo estaba exprimiendo, lo estaba exprimiendo. Y luego empieza Dios a contestar sus preguntas, y cuando pensó que eso le iba, ay, pobrecito, el Señor lo agarró y le hizo hasta el gajo, le quitó y lo exprimió. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién separó la penumbra de la claridad? ¿Quién estableció los límites? ¿Lo sabías? Dímelo porque crees que lo sabes. Y Dios llevó a Job a esto, hasta que no le quedara nada, seco, nada más. Porque la única forma en que Dios iba a revelar su gloria era cuando no quedara más de nada de Job. Todo argumento se había destrozado, toda forma de vivir previo a la revelación de Dios se había destrozado. Todas las cosas que él pudiera haber argumentado para defender su integridad había sido destruido. Y Dios lo terminó. No, Job, no importa cuándo sufras, cuánto vivas, yo siempre seré más grande.
cuando dejamos que Dios termine su obra. Gracias. Cuando dejamos que Dios termine. No me gusta. Yo no creo que a Job le gustaba rascarse y acordarse todos los días de cuán vulnerable era frente a la vida. Pero lejos de desmoronarse en su convicción con Dios, eso lo llevó a ver una dimensión más grande. Y la visión de Job cambió. Cuando somos restaurados al máximo, nuestra visión cambia. La forma en que vemos las cosas cambian. La forma en que enfrentamos las situaciones cambian. Dios restaura nuestra fe en una condición sobrenatural. Y nuestra visión es diferente. Cuando Job fue exprimido, capítulo 42, Job no dijo: ay Señor, te la bañaste, te pasaste. No. Job dijo: sé que todo puedes. Sé que todo lo puedes. Y nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job dijo: yo fui. Era ignorante. Pensé que sabía. Dice: yo soy yo. Y dice: hablaba cosas que no sabía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Y Job llegó a la conclusión: dice, hasta ahora de oídas te había oído, pero mi visión ya no es la misma. Mi visión ya no es la misma. Porque en medio del sufrimiento, ahora mis ojos te ven. Ya no más voces en tu mente, conceptos creados por ti. Ya no más aspectos teóricos, religiosos, teológicos. Ya no más hábitos que moralmente te hacen buenos. No. Ahora mis ojos te ven. Y lo que solía hacer en mi ignorancia y en mi limitante humana, ahora mis ojos espirituales y físicos se abren a contemplar una dimensión desconocida de lo que tú eres y de lo que tú haces. Y ahora, venga lo que venga, si antes era lo que era, ahora aún mucho más, porque la gloria postrera será mejor que la primera. A su nombre. No importa dónde te encuentres, Dios está listo para llevarte a una dimensión mayor, una fe sin límites. Porque lo que Dios anhela en medio de todo es que tu vida sea restaurada en plenitud. Una de las cargas más fuertes de Job era su simiente.
Cuando Dios te restaura, no solo tu visión cambia, pero la visión de Dios sobre ti es: lo he probado. Si antes era buena en gran manera, ahora es buenísimo en gran manera. Y Dios bendice y te restaura en su totalidad, incluyendo tu simiente, las generaciones que vendrán después de ti. Porque en la restauración, ahí también está la semilla que va a ser sembrada para una siguiente generación. Y si no me crees, Job 42 dice: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa, lo consolaron y lo alentaron. Cuando llegó el tiempo de consuelo, ahí estaba Dios. No se olvidó, no le valió, no solo lo destruyó, pero lo levantó y lo consolaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. Además dio Job otros 7 hijos y 3 hijas. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y sus nietos. Una generación restaurada, 4 generaciones restauradas en la experiencia de Job. Los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Dios te oprime, te quita todo lo estorbo, toda la humanidad tuya, te transfiere el nivel espiritual de Dios y tus generaciones son bendecidas. 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Cuando Dios termina todos los procesos de tu vida y te restaura al máximo, no solo restaura tus bienes al doble, sino confirma en tu corazón la bendición que viene al resto de tus generaciones. Y eso te lleva a vivir una vida en plenitud. Me siento bien, estoy bien con Dios y estoy en paz, porque el fruto para edificar una nueva generación está ahí. Si hoy tú te has sentido así, el Señor te ha traído esta palabra porque Él quiere restaurarte al máximo. No solo quiere que te sientas bien, no solo quiere que seas un buen cristiano donde vengo a la iglesia, voy y vengo, no. Él quiere llevarte al máximo de tu capacidad, de tus dones, de tus regalos. Él está en la condición de que cuando el proceso termine, Él pueda duplicar no solo tus bienes materiales, sino la forma de emplear tus regalos de parte de Dios y poder llevarlos en una productividad mayor. Escúchalo bien, porque cuando Dios nos bendice y multiplica lo que tenemos, es porque en esa misma dimensión quiere que tú los uses y sean benditas
las naciones de la tierra. Pero depende de nosotros. Yo sé que algunos están ahí. En ese momento donde las circunstancias se están oprimiendo. Y algunos han entrado en esa autocompasión. Y no quiere decir que nunca Dios, el Señor, vaya a llegar oportunamente a consolarte. Pero lo que quiere decir es que Dios está todavía en el asunto de que te despojes de lo que te está estorbando, para que Él pueda revelar su gloria en ti. Y si tú estás en esa condición y anhelas en tu corazón poder vivir esa nueva experiencia en Dios, en esta tarde yo te quiero invitar para que tú puedas venir a los pies del Señor, para que tú le digas: Señor, estoy listo. Estoy listo. Si tú estás en el calor de la aflicción y dices: ya no puedo, este es el momento para que vengas a refrescarte en el Señor. Y Dios empieza a cambiar la visión de tu vida. Y puedas empezar a ver cosas que no habías visto. Y tu fe pueda ser más fuerte y pueda trascender todo límite. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Mi hermano, este altar está abierto. Si tú necesitas que Dios empiece a reforzar tu vida, si te sientes que las circunstancias te han estado oprimiendo, este es el momento para que tú vengas a este altar y le digas: Señor, aquí estoy. Haz lo que tienes que hacer. Manifiesta tu gloria en mí en la forma que tú lo tienes que hacer. Y llévame a esa dimensión tuya. Yo sé que hay muchos más que tienen que pasar aquí. El Señor pone en mi corazón que algunos están con su corazón quebrantado, oprimido por tantas cosas que están pasando. Y el Señor quiere restaurarte. El Señor quiere restaurarte en esta tarde. Pero no te niegues la oportunidad. No te niegues la oportunidad de que Dios pueda restaurar tu vida al máximo. Al máximo. Lo que estás viviendo va a pasar. Lo que estás viviendo se va a acabar. Lo que viene después es el producto de lo que tú has podido experimentar en Dios y has soportado por causa del Señor. Pero si tú necesitas ayuda, este es el momento que Dios te da para que puedas venir a su altar y le puedas decir: Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tienes que hacer. Y como Job, al final de todo, podamos decir: Señor, si algo recuerdo es que tú todo lo puedes y que nada puede detenerte. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, iglesia, y estemos orando a favor de aquellos que han venido hasta el altar.